que Dios nos los bendiga, bienvenidos. Y no se nos ausenten más, ¿ok? Les extrañamos y siempre les mantenemos en oración también. Así que, hermanos, vamos a ir rápidamente al consejo de la palabra. ¿Qué les parece? Si damos inicio. ¿Sí? Vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos. Ayúdale a William Su capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a estar mirando en el Evangelio de Marcos, su capítulo 11. Así que estaremos aprendiendo un poquito acerca de la higuera. Hemos escuchado mucho acerca de esta historia. Cuando el Señor Jesús, hermanos, unos días antes de que fuera detenido y fuera llevado ante el juicio que le iban a dar, y fueron unos días antes cuando él fue a Jerusalén. Y recuerdan la escena donde dice que le recibieron y decían Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y ponían sus mantos. Y bueno, él visitó Jerusalén. Esto pasó ya unos días antes de que sucediera todo el evento que conocemos de la crucifixión del Señor Jesucristo. Conocemos también que al Señor continuamente lo querían agarrar los fariseos, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a estar mirando en el capítulo 11 de Marcos. Acordémonos que en los evangelios, hermanos, encontramos las mismas historias muchas veces en los diferentes evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas. Bueno, estaremos mirando en Marcos su capítulo 11 y vamos a leer el versículo 12 al 14. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, hermanos. Juntos lo leemos y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Permítenos, Señor, pasar a través de estos versículos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga luz, el que nos hable a nuestro interior, el que ministre nuestra alma, y que tú, Señor, plasmes esta palabra en nuestra vida, trayendo, Señor, fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, pongo mi vida en tus manos. Permíteme ser, Señor, tu instrumento solamente, y que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tome asiento. Vamos a tratar de hablar acerca de este evento, que quizás cuando lo leemos nos preguntamos algunas cosas. Mire, algo que a mí me llamó la atención cuando yo leía estos versículos. Dice ahí que el Señor Jesucristo fue a esta higuera y buscando higos. Pero aquí dicen que no era el tiempo de higos. ¿Sí lo observó usted? ¿Observó lo que dice aquí en el versículo 13? El Señor, hermanos, había ido a Jerusalén el día antes, que fue el día domingo, y dice que vio la ciudad y vio lo que estaba pasando allá en el templo. Él observó, él como que se hubiese ido a hacer una inspección a la ciudad, pero dice que ya era tarde y que entonces regresaron a la ciudad de Betania. Se quedaron allá. En la mañana siguiente, ellos se levantan y regresan a Jerusalén. Cuando van en el camino, sucede este evento. ¿Qué día era? Lunes. Porque el día antes había llegado a Jerusalén.
se fue a Betania el siguiente día por la mañana. Dice que regresaron, así dice el verso 12, al siguiente día o al día siguiente. Cuando salieron de Betania, el Señor Jesucristo tuvo hambre. ¿Por qué? Porque así como nosotros, también él era hombre y tenía hambre. Iban camino de regreso para Jerusalén y en el camino se encuentran esta higuera. Se dice que las higueras, hermanos, el tiempo de que las higueras dan fruto es como en el tiempo entre agosto y septiembre. Pero en este tiempo era el tiempo que celebraban la Pascua. Lo cual sabemos por la referencia que tenemos en las Escrituras que este evento se celebra en el mes de abril. Entonces, no era, por eso es que dice aquí que no era tiempo de higos, porque la higuera da sus frutos. ¿En qué mes seguimos? Entre agosto y septiembre, y no era todavía tiempo de higos. Entonces, cuando el Señor ve esto y tiene hambre y ve la higuera, dice que esta higuera tenía hojas verdes. La higuera tenía hojas, así que de lejos él pudo ver la higuera y fueron hacia allá para buscar esos frutos. Fíjense que hay una particularidad en este árbol, que es la higuera, que cuando para finales de marzo, dice que en la higuera empiezan a aparecer hojas y algunas de ellas tienen lo que se llama brevas. Y brevas dice que es un brote que viene como desde el año pasado, del tiempo antes. Y empiezan a brotar las hojas y que empiezan a brotar de ahí esos pequeños frutos. Digámoslo, no sé si se llamarán retoños, pero le llaman brevas de los brotes del año anterior. Y que los árabes los llaman tash. Así le llaman a este temprano fruto, que algunas de las higueras empiezan a brotar. Bueno, esto era una señal. Cuando el Señor Jesús fue y vio que esta higuera que tenía hojas, no le encontró nada. Por eso es que el verso dice, mire lo que dice el 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Si tenía hojas, la primera cosa que pensaba alguien que conocía esta forma o esta característica de las higueras, al ver una higuera con hojas, lo que se le viene a la mente, los que ya conocen, es que podría tener, ¿cómo se llama? Brevas o tash. Algo nuevo que estamos aprendiendo. Los árabes le llaman tash, pero ellos le llaman las pequeñas frutas esas, brevas. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesús vio esta higuera, dice que tenía hojas. Fue a ver, mire lo que dice ahí. Lea la frase que sigue. Fue a ver si tal vez, esta es la frase, si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, dice que entonces no encontró nada. Pero cuando llegó allá, o cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús, ¿qué hizo con esta higuera? Dice que la maldijo y le dijo que no más iba a tener frutos, nadie comería frutos de ella. Es más, que quería decir que iba a quedar siempre estéril. Pero resulta que después nos damos cuenta que esta higuera se secó totalmente. Cuando continuamos leyendo el evento y lo que sucedió, la historia aquí, nos damos cuenta que esta higuera, pues después de la maldición, dice que después regresaron y cuando pasaron por ahí, la higuera estaba totalmente seca desde sus raíces. Hermano, normalmente las higueras no tienen hojas y tampoco higos. Así que el problema no era que no tenía higos, porque no era tiempo de higos. El problema era que tenía hojas
pero no tenía higos. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Había más árboles ahí, hermanos. Había más árboles que tenían hojas y no tenían frutos, pero el Señor no las maldijo. Había árboles que no tenían hojas, había higueras que no tenían hojas y tampoco tenían frutos, y el Señor no las maldijo. Pero a esta higuera sí le maldijo, porque la higuera, hermanos, de lejos estaba diciendo: aquí hay higos. No sé si me va siguiendo, pero la higuera de lejos decía: aquí hay higos. ¿Por qué? Por las hojas. Porque tenía hojas. Nosotros, hermanos, sabemos que Israel, o la higuera, siempre ha representado al pueblo de Israel. Si vamos al Evangelio de Lucas, hermanos, vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 13 por un momento. Vamos a leer el verso 6. Dice ahí la parábola, como título de esta porción de la escritura, dice la parábola de la higuera estéril. Dice, dijo también esta parábola. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 13, verso 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿A quién dijimos que se refiere esta higuera? Israel. A Israel. Hermanos, el dueño de esta viña, oiga bien, era una higuera plantada en una viña. ¿Sí entendemos? Son 2 diferentes frutos. Viña con higuera. Esta persona, el dueño de esta higuera, había plantado la higuera en una viña, lo cual no era común. Al plantar una higuera dentro de una viña es porque se le tenía más especial cuidado. Esta no era una higuera que iba a estar allá en los caminos, en el campo. No. Esta había sido plantada con cuidado, con dedicación, dentro de una viña. Y el dueño de la higuera y de la viña, el dueño de la viña vino a ver la higuera. ¿Cuánto tiempo dijo que había ido a buscar los frutos? 3 años. ¿Y cuántos años duró el ministerio del Señor Jesucristo? 3 y medio. Hermanos, el Señor Jesucristo, tanto aquí como en la otra porción, estaba dando y apuntando hacia una cosa, hacia el pueblo de Israel, hacia su vida religiosa del pueblo de Israel que había vivido por tanto tiempo. ¿Recuerdan los fariseos? Cuando encontramos en las escrituras que dice que el Señor Jesucristo le dijo a ellos que ellos parecían sepulcros blanqueados, porque todo lo que hacían era básicamente exterior. Todo era exterior. Oraban para ser vistos. Decían que ellos daban diezmos, que ellos ayunaban, que ellos, todo lo que hacían era exteriormente, para cumplir con un ritual y para que fuesen vistos. Por eso es que el Señor venía y les reprendía una y otra vez de muchas formas. En una ocasión les dijo, oigan, le dijo al pueblo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos, dice que les ponían cargas al pueblo, pero que ellos no podían mover ni con un dedo.
Por eso es que el Señor les exhortaba, les reprendía, les acusaba. Y aún así el pueblo de Israel y sus líderes no entendían lo que el Señor estaba tratando de poner sobre de ellos, de hacerlos volver, de hacerlos entender lo que estaba mal. Esta enseñanza, hermanos, nos debe de llevar a nosotros a pensar como creyentes, cómo está nuestra vida. ¿Cómo somos nosotros? Si nosotros como creyentes nos convertimos en esta higuera que el Señor con tanto cuidado planta, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Estaremos llevando fruto? ¿O estaremos en la condición de la higuera que el Señor encontró en el camino? La higuera, hermanos, fue maldita, dijimos que era en el día lunes, ¿verdad? Jesús fue arrestado el día jueves. Estamos hablando, yo les mencioné al principio que pasó en la misma semana. En estos días pasaron estos eventos. Jesús fue arrestado el jueves en la noche. Hermanos, regresamos a Marcos, vamos a regresar a Marcos, porque aquí nos habla de un evento que pasó. Inmediatamente después que el Señor maldice la higuera, ¿hacia dónde iban ellos cuando el Señor maldice la higuera? Hacia Jerusalén. ¿Recuerdan? Se habían ido a Betania porque era tarde, regresan en la mañana del día lunes y pasan por donde está la higuera y van hacia Jerusalén. Cuando el Señor llega allá, si nos vamos en el versículo 15 del mismo capítulo 11, nos encontramos que entonces ellos vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, saben que en el templo había un área que se le llamaba el patio, ¿verdad? En la mera entrada. En este lugar, hermanos, se dice que ahí es el único lugar donde podían entrar los gentiles. Los gentiles no podían entrar más adentro del templo, solamente ahí, y ahí es donde ellos hacían sus oraciones. Acuérdense que desde el principio el plan de Dios era de que Él iba a bendecir a través de su pueblo escogido, que era Israel, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso fue lo que el Señor dijo desde el tiempo de Abraham, ¿cierto? Hemos hablado acerca de eso. Entonces, aquí donde ya vemos el templo, hermanos, los gentiles entraban en esta área. Pero imagínense que los gentiles que podían solamente ocupar este espacio, no tenían ya espacio, porque este espacio estaba lleno ¿de qué? De toda esta mercadería. Era un mercado, lo habían convertido. El Señor le dijo, ¿lo han convertido en qué? En cueva de ladrones. Porque aquí ya era un negocio solamente. Todo era negocio. Y resulta que la mayoría de todas estas mesas pertenecían a los mismos sacerdotes. La gente que venía de lejos, hermanos, con un animalito para poder hacer el sacrificio. Estamos hablando del tiempo de la Pascua, donde venían de lejos, de diferentes lugares, a hacer los sacrificios, a traer sus animalitos para el sacrificio. Cuando ellos lo traían ahí, tenían que ser inspeccionados. ¿Cuál era el negocio? Que posiblemente el sacerdote que inspeccionaba esos animalitos que no habían sido comprados dentro del templo, no pasaba la inspección. ¿Para qué? Pues para que ellos compraran de adentro. Este era el negocio.
No nos recuerda algo por acá, lo que pasa en este tiempo también. Y a veces nos damos cuenta y dicen, mira lo que nos están haciendo. ¿Por qué? Porque es un negocio. Bueno, pasaba allá también. No solo eso, que dentro del templo, hermanos, para que pudieran comprar cualquier cosa que estaba ahí, no podían aceptar monedas de afuera, sino que tenían que ser cambiadas a la moneda que ellos tenían ahí. Y entonces había esa transacción, ¿cómo se dice eso? El cambio de moneda. Y las tasas para hacer este cambio, los sacerdotes la tenían alta. Por eso el Señor le dijo, lo han convertido en cuevas de ladrones. Esta era la condición del templo. Por eso el Señor, hermanos, actuó de esa forma. Por eso Él vino y dice que volcó las mesas y se los hizo saber cuál era el problema. Ustedes se han olvidado del verdadero razón, del principio de todo esto. Ustedes ya no les importa la verdadera razón. Ustedes no les importa ya cuál es el propósito del sacrificio, del arrepentimiento, de venir y rendir este sacrificio para Dios. No, el propósito ahora ahí era pura mercadería, negocio. Entonces, hermanos, cuando esto sucede aquí, dice que ya era el día domingo, el día lunes, luego yo mencioné que el día jueves por la noche, entonces el Señor es arrestado, hermanos. Y el viernes, todo esto fue rápido, todo esto se procesó rápido. Ya para el viernes el Señor Jesucristo ya iba a ser crucificado. Fíjense que en este evento, la ironía de todo esto, hermanos, es que en este evento que los mismos fariseos estaban llevando a cabo, que era darle muerte al Señor Jesucristo, hermanos, se estaba cumpliendo la maravillosa promesa de que ahora el Cordero de Dios, el perfecto, el que era sin defecto, estaba siendo crucificado. Estaba siendo sacrificado el Cordero de Dios que venía para quitar el pecado del mundo. Aquí es donde el Señor Jesucristo, hermanos, le puso fin a toda ceremonia que se llevaba a cabo en el templo. Aquí es donde se acabó lo que los fariseos, los sacerdotes estaban haciendo en el templo. Porque aquí es donde pasó la transición de los sacrificios temporales al sacrificio eterno y Gloria a perfecto. Dios, aleluya. Amén. El Gloria a que Dios. ahora nosotros, hermanos, nos limpia de pecado. Amén. El que ahora nos trajo redención y salvación completa, total. Amén. Y eso hasta ahí quedó terminado todo la religiosidad ceremonial que estaban llevando a cabo los judíos en el templo. Y de ahí podemos ver más profecías que el Señor habló acerca del templo, de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que iba a ser destruido el templo, pero que Él lo iba a levantar en cuántos días? 3 días. Dice, sí, destruyan este templo. Yo destruiré el templo, pero en 3 días. Y no se refería al templo que iba a ser destruido, porque ciertamente, literalmente, ese templo fue destruido. Pero el Señor Jesucristo levantó otra vez el templo en 3 días, dijo. ¿Cuándo es que el Señor resucitó? Tercer día. Al tercer día. Al tercer día, hermanos, cuando Él resucita, había restaurado el templo para que tú y yo pudiéramos tener entrada al reino de los cielos. Ahora podíamos entrar a ese lugar santo y hasta entrar al lugar santísimo, porque Él había rasgado el velo. Aleluya. Cuando estaba Gloria a este Dios. templo, no cualquiera entraba ahí. ¿A dónde dice que entraban los gentiles nada más? Atrio. Al patio de afuera. Solamente ahí podían entrar. Nunca, jamás un gentil podía entrar en el lugar santísimo.
ni siquiera los demás judíos, solamente el sumo sacerdote. Ni siquiera los demás levitas, solamente el sumo sacerdote. Pero ahora, con este evento que acaba de suceder aquí, ahora el Señor Jesucristo dice que hay entrada. Él rasgó el velo, lo que dividía, la división, el obstáculo, lo que impedía, lo que limitaba al ser humano a acercarse a Dios. Ahora el Señor Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, nos estaba dando entrada hasta el lugar santísimo. Por eso es que ahora, hermanos, tú y yo podemos experimentar la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y lástima que a veces muchos creyentes, teniendo esta oportunidad, esta libertad de entrar al trono de su gracia confiadamente, no lo hacen. Mucho creyente, hermano, no entra a ese lugar maravilloso. Se sigue quedando, ¿a dónde? Los atrios. En los atrios. Se sigue quedando ahí. Pero el Señor nos invita, hermanos, que anhelemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Sabe para qué nosotros debemos entrar en ese lugar santísimo? ¿Sabe que ahí era, que representaba el lugar santísimo? El lugar de encuentro. El lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Aleluya. El lugar de redención. El lugar de recibir tu ofrenda y ser aceptada. Ese es el lugar santísimo. Y el Señor quiere que nosotros anhelemos continuamente estar ahí en su presencia. Amén. Anhelemos más, cada Gloria vez al más, Señor. estar en su presencia. En Mateo 24:2 el Señor habló y dijo claramente que no quedaría piedra sobre piedra de lo que estamos hablando, que el templo iba a ser destruido, derribado. ¿Para qué? Para que ellos dejaran de hacer eso, esa religiosidad que ellos estaban llevando, y para enseñarles también que ahora el templo que se estaba levantando era el templo en el corazón. Sabe que después el Señor Jesucristo dice que Él iba a escribir, lo encontramos en las profecías, pero que en el nuevo pacto, hermanos, ahora sus leyes iban a estar escritas, ¿dónde? En el corazón del ser humano. Ya no iba a ser solamente allá en la tradición que tenían. Dice que los sacerdotes o los levitas y todos ellos, fariseos, cargaban aquí el mandamiento escrito en las cositas estas que se llaman, se me olvidó el nombre, filactería, que es una cajita amarrada aquí en donde llevan escrito los mandamientos del Señor. También había otra tradición en ellos, porque fue impuesto por el Señor, por Dios, en el tiempo de la ley, cuando se les dio la ley. Dice que el Señor les dijo, en una de estas ocasiones que el pueblo había pecado, el Señor le dijo que como señal, para que no olvidaran sus mandamientos y no volvieran a pecar, iban a poner en sus vestidos una franja azul, y le iban a poner ahí cordones, hermanos, colgantes, y en sus mantos, en cada esquina de su manto, le tenían que poner en azul unas bolitas y unas cosas colgantes también en sus mantos. Así que ellos, por eso es que a veces cuando vemos fotografías o incluso películas con los sacerdotes, ellos traen su manto con cositas colgantes en las esquinas del manto. Pero esto fue impuesto por Dios desde el tiempo de la ley. Cuando ellos venían cruzando el desierto, ahí es donde encontramos nosotros en el libro de Números, me parece, encontramos esto. Entonces, todo esto era tradición, hermanos. Todo esto tradición. En aquel tiempo dice que lo iban a recordar cuando ellos miraran unos a otros. Cada vez que se miraban entre ellos, veían las cosas colgantes, y esto les recordaba los mandamientos de Dios y que tenían que cumplirlos. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto, hermanos, en el nuevo pacto, el Señor dice que iba a escribir su palabra
su ley en los corazones. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 16, hermanos. Vamos a leer del 14 para que podamos entender. Dice, ¿lo tiene? Amén. Hebreos capítulo 10, verso 14 al 16. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué dice? Dígalo conmigo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde iba a estar escrito ahora su palabra y sus leyes? En nuestras mentes y en nuestros corazones. Gloria a Dios. Ya no en la forma en que ellos la tenían. Ya no de que cuélgate el listón azul para que te acuerdes de los mandamientos de Dios y los cumplas. Ahora en el nuevo pacto, hermanos, tú y yo tenemos la palabra del Señor escrita en nuestros corazones Gloria a y en Dios. nuestras mentes. Esto es lo que dice aquí, esto es lo que estamos leyendo en la palabra. Tú y yo debemos de tener esto escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos la salvación del Señor y tenemos su palabra escrita en nuestros corazones, nosotros vamos a traer frutos. Si nosotros tenemos la palabra del Señor escrita en nuestra mente, en nuestros corazones, nosotros vamos a ser higueras que den fruto. No podemos ser higueras estériles, sino higueras que den fruto. Ahora, vamos a tratar de comprender entonces, nosotros como creyentes, hermanos, salvados por la sangre de Cristo, ya entendimos que cuando Cristo vino, después de aquella ocasión lo que pasó, cuando Él limpió el templo haciendo lo que hizo allá, y en esos mismos días Él fue crucificado, y al tercer día Él resucitó, y ahora nos da a nosotros entrada. Los gentiles ya no tienen que quedarse allá en el atrio, ahora nos da entrada a su misma presencia. Ahora en el nuevo pacto tenemos su palabra, sus mandamientos grabados en nuestros corazones y escritos en nuestras mentes. Por lo tanto, tú y yo como creyentes, hermanos, estamos como higueras, pero no estériles, sino higueras para dar frutos. Porque de lo contrario, hermanos, estaremos en la condición como estaba el pueblo de Israel. ¿Cómo es que ellos estaban? Viviendo una vida de religiosidad, viviendo y haciendo las cosas solamente exteriormente. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, este principio se aplica para ti y para mí como creyentes. Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida dentro del camino del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Lo hacemos solamente exteriormente o porque tenemos grabada su palabra en nuestro corazón y escrita en nuestras mentes? Porque este es el nuevo pacto, hermanos. Nosotros, tú y yo, vivimos en el nuevo pacto. Por lo tanto, debemos de vivir cada día amando su palabra para vivirla, para que venga y traiga frutos. Dice que el Señor Jesucristo dijo que en Él nosotros íbamos a tener muchos frutos. No dijo van a tener frutos, sino en mí van a tener mucho fruto. Amén. Porque separados de mí, hablando de los pámpanos, digo que separados de Él, nada podemos hacer. Pero si nosotros, hermanos, permanecemos en Él, tú y yo vamos a dar mucho fruto y no vamos a estar como la higuera. Hermano, ¿cómo un creyente podría estar como la higuera llena de ramas, pero sin frutos?
¿Te has puesto a pensar cómo es que podría suceder en un creyente ser una higuera llena de ramas pero sin fruto? ¿Te viene a la mente algo? Solo pensemos en lo que hacían los fariseos, porque este fue el ejemplo que el Señor nos dio. Que Israel era una higuera llena de hojas, porque hacían de todos los fariseos que decían, ayunamos, oramos, hasta en las esquinas se ponían a orar para ser vistos. Pero su corazón dice que estaba lejos de Dios. Por fuera blancos, pero por dentro, ¿qué había en un sepulcro? Por fuera blanqueados, incluso con flores. Usted va, ¿verdad?, a los sepulcros y usted ve los sepulcros pintaditos y le ponen cualquier adorno y con flores y algunas veces hasta flores frescas, oliendo bien las flores, pero por dentro pudrición. Por dentro quizás huesos secos. Esto es lo que se podría encontrar en un sepulcro. Y el Señor Jesucristo comparó a los fariseos como sepulcros blanqueados. Mis hermanos, como creyentes debemos de nosotros analizarnos y pensar cómo yo estoy viviendo mi vida en Cristo Jesús. ¿Estoy llevando frutos? Hermanos, a veces pensamos que los frutos son, tengo que ir a ayudar, tengo que ir a hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, tengo que servir en la iglesia, tengo que hacer lo que me dice el pastor, tengo que ayudar a los necesitados, tengo que hacer buenas obras, y estos son los frutos. Detengámonos ahí. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el fruto que produce un árbol de mangos? ¿Cuál es el fruto que produce un árbol de mangos? Mangos. ¿Qué produce un árbol de manzanas? ¿Qué produce un árbol de Cristo? Produce. El fruto es Cristo. Hermano, el fruto no es las buenas obras que yo voy a ayudar al necesitado, voy a hacer. Claro que sí. Eso solamente es el resultado del fruto que ya está dentro de ti. El fruto es Cristo. Así que el fruto, hermanos, es producir en nosotros el carácter de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ese es el fruto. Por eso es que la Biblia nos habla del fruto del Espíritu Santo. No habla de los frutos del Espíritu Santo. La Biblia dice el fruto del Espíritu Santo. Así que nosotros debemos de dar mucho fruto. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes van a dar mucho fruto. El fruto no son las buenas obras. El fruto es Cristo mismo que habita en ti. Y si Él habita en ti, se va a empezar a reflejar el carácter de Él en nuestra vida. Ese es el fruto. Y cuando empezamos a producir ese fruto en nosotros, nos va a llevar a hacer las buenas obras. No hacemos buenas obras para adquirir el fruto, sino porque tenemos el fruto, hacemos las buenas obras. Amén. Sí, amén. Tú y yo debemos de llevar mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? El carácter de Cristo, amén. Su Espíritu Santo. La única forma que vamos a llevar ese fruto, hermanos, y no ser higueras estériles, es buscar el fruto del Espíritu Santo. Porque solo Él es el que nos va a ayudar a formar ese carácter en nuestra vida, el carácter de Cristo. No voy a formar un carácter bueno si solamente me propongo hacer las buenas obras. No funciona así. El principio es la inversa. Busca a Dios, ama a Dios, anhela el fruto del Espíritu Santo. Y cuando eso empiece a fluir en nuestra vida, nos va a llevar a hacer todas las demás cosas. Sí, amén. Cuando el ser humano voltea este principio, cae en el gran problema de buscar la salvación a través de las obras, de buscar agradar a Dios a través de las obras. Y muchos creyentes se encuentran ahí engañado.
encerrado, atado en esta idea. Oh, yo sirvo a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que en aquel tiempo cuando lleguen allá van a decir, pero si yo predicaba, yo oraba, yo hasta sacaba demonios de las personas, yo hacía esto. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, yo nunca los conocí. Hermanos, meditemos en esta palabra, aprendamos de la higuera que el Señor Jesucristo nos presenta aquí. Que no seamos higueras frondosas. No pensemos que es que como yo hago esto, seguro que el Señor está bien feliz conmigo. Yo no puedo decir que, es que como yo predico, seguro que el Señor está feliz conmigo. Mis hermanos, esto aplica para todo creyente. Pastores, predicadores, evangelistas, no importa el título que tengan. Aquí no se trata de título, se trata de vivir una vida en Cristo, buscando y amando el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya. Porque ese fruto es Cristo mismo en nuestras vidas. Y el Señor nos invita hoy, hermanos, a que busquemos y anhelemos dar fruto. ¿Cuál fruto? Cristo. Cristo en nuestra vida. Que Él habite en nuestra vida. Por eso es que Él dijo, en el nuevo pacto, yo escribiré mis mandamientos. ¿Dónde? Sus corazones, sus mentes. Y en sus mentes. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Como higueras de Cristo. Porque estas higueras son estas higueras que Él plantó en su viña, hermano. No son higueras del camino. Higueras que plantó en su viña y que las ha cuidado con precio de sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Tú y yo le hemos costado a Cristo, al dueño de la viña, al dueño de las higueras también. ¿Cómo estamos nosotros como higueras? ¿Frondosas? Como esta que estaba llena de ojos diciendo, aquí hay higos. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy salvo. Pero cuando el Señor viene y nos mira, Santo, ¿cómo estamos? poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el llamado del Señor. Porque si aprendemos de la higuera, hay mucho más que aprender, hermanos. En Mateo 24, uno de sus versículos ahí, habla de que aprendamos de la higuera. El tiempo ya viene. Dice que cuando veamos que la higuera ya están sacando soda, es que ya se acerca el verano también. Hermanos, Cristo ya viene pronto por su iglesia. Gloria a Dios. ¿Estamos dando fruto? ¿No hay fruto? Acuérdese, cuando hablemos de que damos fruto, no pensemos en las tantas buenas obras que estoy haciendo. Pensemos cuánto he buscado del Espíritu de Dios para que se plasme en mi vida el carácter de Cristo. Cuando eso sucede, hermanos, tú como creyente y yo aprendemos a amar hasta al enemigo. Gloria al Señor. Aprendemos a perdonar. Gloria a Cristo. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Aleluya. Pero cuando no es así, con algo que nos hagan así de chiquitito, hermanos, es como que si nos dan como una agujita, ¿verdad? Y reaccionamos inmediatamente. Es que yo, eso no me pueden hacer a mí. Ese es el yo, y es el yo el que debe de morir para que crezca Cristo en nosotros. Y no va a crecer si es solamente a través de nuestros propios esfuerzos. Yo me voy a esforzar para hacer esto, me voy a esforzar para hacer cosas buenas, le voy a ayudar a aquel que tiene hambre, le voy a ayudar a... Hermanos, esas cosas son buenas. Pero esas no están transformando tu vida. Amén. Gloria a Dios. Solo Cristo, hermanos. En San Juan 15:2 dice que nosotros somos los pámpanos y que nosotros, separados de Él, no podemos hacer nada. Mucho menos vamos a dar frutos. Así que es necesario, hermanos, que nos
metamos con el Señor, que busquemos al Señor, que no nos engañemos pensando que, oh, bueno, pastor, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Yo creo que ya Dios me va a dar un like. No recibimos un like de parte de Dios porque somos puntuales en la iglesia. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían mucho más que nosotros, hermanos. Oraban, ayunaban, ofrendaban y hacían de todo. Pero aún así, el Señor dijo: no se engañen. Ustedes son sepulcros blanqueados. Hermanos, que todo lo que hagamos no sea solamente para satisfacer nuestra conciencia. Ay, me siento bien porque hoy sí fui a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de esa entrega total. Me encanta el canto que dice en totalidad. ¿A ti? Hermanos, que de verdad nos entreguemos a Él en totalidad, que anhelemos, que no perdamos el enfoque. Claro que el Señor nos llama a que nos reunamos y no nos dejemos de congregar, pero que no sea solamente el mero hecho de que yo ya fui a la iglesia y cumplí con este requisito, como los fariseos cumplían con los requisitos. No, que sea del alma, del corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie. No les voy a cansar más. Que nosotros podamos esta mañana, esta tarde ya, hermanos, llevarnos este consejo de la palabra. ¿Cómo lo puedo llamar? Es un llamamiento del Señor. Esta invitación del Espíritu Santo, que Él quiere que le busquemos más, hermanos, que le anhelemos más, que busquemos de su Espíritu Santo, porque buscándolo a Él, hermanos, entonces vamos a dar mucho fruto. Y esto es lo que el Señor quiere, que seamos creyentes, que demos frutos y que no nos convirtamos en la higuera estéril, solamente llena de hojas. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Tú, Señor, eres bueno. Tu Espíritu Santo, Señor, es maravilloso. Y tú, Señor, dijiste que tú nos darías a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días. Todos los días. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo obre en mí todos los días. No solamente el día que vengo a la iglesia, no solamente el momento en que está el servicio. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo habite en mí todos los días y que lleve a cabo esa obra que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos dar ese fruto, Señor. Ese fruto que tú buscas, Padre. Que cuando tú vengas y busques el fruto en la higuera, no la encuentres sin fruto. No queremos ser cortados. Señor, queremos dar fruto. Ayúdanos, Padre, a caminar en tu verdad. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Y que tu palabra siempre, siempre esté plasmada en nuestros corazones, escrita en nuestras mentes. Queremos, Señor, eso. Queremos vivir por ti y para ti, maravilloso Dios. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, tu pequeña manada, tu remanente en este lugar, Señor. Yo te ruego que seas tú obrando en cada corazón conforme a la necesidad del alma, maravilloso Dios. Y que tu palabra, Señor, de esta mañana quede plasmada en nuestros corazones, recordándonos continuamente, Señor, que tú eres ese fruto que debemos de dar en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de